El Rayón de Mata, un podcast para decir lo indecible. Hola, un saludo para todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que nos van a escuchar. Esta es una de las primeras conversaciones que vamos a tener en el Rayón de Mata, que es una estrategia para poner conversaciones incómodas, poner las diferentes perplejidades, los dilemas y todas las vainas que surgen muchas veces en conversaciones sobre derecho, sobre política, sobre filosofía de la ciencia, sobre pedagogía. Vamos a hablar de muchos temas. Espero que les guste bastante. El día de hoy vamos a hablar especialmente de quizás 3, 4, 5 o hasta más temas especialmente relacionados con la inteligencia artificial, los jueces inteligentes, la decisión judicial, las pruebas y quizás casi todo lo que pasa por la psique de los jueces, que es también algo complejo para nosotros los abogados entender. Así que hemos invitado el día de hoy a uno de los profesores más brillantes que tenemos en Colombia, el profesor Orión Vargas, que tiene como no sé cuántas, 3, 4 profesiones: ingeniero químico, máster en Derecho Procesal, doctor en Filosofía, también abogado. Así que bueno, profe Orión, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy agradecido contigo porque creo que casi que te cogí de un día para otro. Empecemos a conversar de estas vainas porque llevas ya varios días, varios meses, varios años liderando el tema del juez inteligente, un software que ha generado muchas reflexiones y el día de hoy espero como ponerte incómodo con esas cosas de para dónde va entonces las decisiones judiciales. Así que bueno, profe, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Alejo, bueno, no, a ti, yo te agradezco a ti. La verdad es que para mí estar hablando contigo es un honor. Yo creo que hablar contigo es como cuando uno realmente consigue su primera novia. Es decir, uno siente una especial emoción por esa persona. Entonces, no, al contrario, yo te agradezco que me hayas invitado y solamente pues tendría como una inquietud. ¿Por qué lo del rayón, Alejo? Yo creo que yo siempre me he sentido como raro toda la vida. No, imagínate que a mí en el colegio me iba súper bien. Era buen estudiante, pero perdía siempre disciplina. En serio. Siempre. Conducta y disciplina insuficiente. Y era precisamente porque tenía como y todavía la tengo, una dificultad con la autoridad. En la autoridad me pone un rayoncito. Siempre como que alguien que viene a ejercer la autoridad me pone como en alerta, como en expectativa. No tengo pues un problema ontológico con que me tenga que seguir instrucciones, órdenes, comandos o reglas, pero sí creo que deben estar muy bien justificadas. Entonces en el colegio, estudié en un colegio católico con una convicción profundamente religiosa y yo ya desde pequeño tenía como ese rayoncito de ir peleando con la autoridad. Mi primera pelea fue con la religión. Con la religión. Después la pelea con los profesores por la manera como nos enseñaban. En esa época apenas estaba llegando la discusión sobre las ciencias sociales y nos enseñaban de una manera las ciencias sociales muy descriptivas, muy poco analíticas. Entonces las conversaciones eran muy cortas y a mí ya me empezaban a generar inquietud de la filosofía y las ciencias sociales. Y entonces también allí tuve unas dificultades. Por fortuna tuve un gran profesor, Germán Bustos Koch, artista, un gran pintor, pero que nos explicaba con detalle y empezaba en un tablero como estos y nos pintaba todo el globo terráqueo, todo el mundo, con los continentes y nos explicaba los movimientos económicos. Y fue cuando yo ya tuve ahí como que... Y entonces el rayón de la tiza, el profesor pintor, ya se convirtió en el cuestionamiento de la autoridad, se volvió como en el elogio del pensamiento. Ah, qué bonito eso. Entonces el profesor nos marcó. Entonces el rayón viene como esa resistencia permanente a hacer preguntas. ¿Cuál es el rayón de mata? Hacer preguntas, hacer reflexiones, hacer incómodo, eso sí, asertivamente incómodo, ¿cierto? Ser Claro, respetuoso. De ahí viene el rayón. educadamente, educadamente. Ah, no, pero el rayón me parece primero que todo muy chévere por una razón. Yo esa palabra autoridad que mencionaste, yo la asemejaría como a la palabra reverencia. Y yo creería que esa palabra debería desaparecer. Es decir, y lo acabaste de decir, debemos ser muy educados, pero cero reverencia. Y cuando digo cero reverencia estoy de acuerdo contigo, es decir, preguntemos lo que creemos que debemos preguntar y sobre todo con lo que no nos sentimos bien. ¿Por qué? Es decir, esa sola pregunta basta para uno cuestionar la visión de otra persona. Y a mí me parece que eso es muy chévere. Porque sabes que, Alejo, cuando no cuestionamos, es decir, cuando no estamos de acuerdo, pero no cuestionamos, sino que apuñalamos por detrás sin que el otro se dé cuenta, entonces de alguna manera yo creo que no somos coherentes. Y a mí sí me parece como muy chévere eso. O sea,
Yo diría que tenemos que tener el valor, o sea, podríamos llamarlo la marcha del valor. Y la marcha del valor es, oiga, reverente no, pero educado sí. Yo creo que esa combinación me parece chévere y estoy de acuerdo entonces con lo que dijiste, o sea, que ya entendí el rayón, o sea, que ese profesor de alguna manera comenzó a dibujar con esa tiza algo muy positivo en vos. Sí, sí, y hay algo sobre lo que dices es que también tiene como el propósito de estas iniciativas de poner conversaciones en este programa que va a ser el Rayón de Mata y es hacer emerger la palabra, porque cuando lo que estamos viviendo hoy en día es que, digamos, hay como una posición políticamente correcta de que hay temas que son como vedados, como de eso no se habla, y yo soy de los que digo todo se habla. Yo recuerdo que yo he estado como muy incómodo cuando nos decían sobre religión y política no se habla, y yo, uy, nos quitaron lo mejor. No, vamos a hablar Entonces, de ¿de qué vamos a religión, hablar? No entonces no tenemos nada hablemos de de qué nada. hablar. No, pongamos la discusión sobre la religión y la política. Eso sí, creo que hay algo que no nos enseñaron y que creo que precisamente esta es la pedagogía que queremos hacer, es seamos asertivamente críticos. Yo, por ejemplo, soy una persona atea, pero no soy un ateo militante. Y me encantan las religiones, porque encuentro en ellas un montón de cosas. Qué Pues, por bonito ejemplo, eso, qué en bonito, Cristo encuentro qué enseñanzas. bonito. Yo no creo que Cristo sea el Hijo de Dios, pero sí creo que es una persona a seguir en un montón de enseñanzas. Entonces creo que esa asertividad crítica y esa incomodidad asertiva tiene como propósito generar las estrategias para hablar, que creo yo que es el paso previo, que creo que tú lo conoces muy bien, de esas discusiones que propone el profesor Roberto Gargarella, Ujú. y es la democracia deliberativa requiere una actitud dialógica permanente, y el diálogo solo surge a partir del reconocimiento del otro. Qué tan chévere. Y Y es que uno se reconoce en el otro también, Alejo. sí, casi que uno habita. Digo, si uno estuviera solo, ni siquiera estuviera consciente de que existe. En la isla uno solo, si uno no tiene un espejo, no sabe ni siquiera que existe. Alejo, ahora que mencionas el espejo, entonces pongámosle título a eso. El espejo que huye. Sí, más o menos. Alejo, Alejo Chocala. Orión, te pongo la conversación directamente sobre esto. Tú vienes y si nos cuentas un poquitico, así para que todos entendamos qué es esta vaina del juez inteligente, nos cuentas y yo después te hago un poquitico de preguntas porque digamos que te pongo el contexto muy general. Y es que yo llevo trabajando hace un par de años sobre la decisión judicial. Ok, La decisión judicial como prácticamente esa instancia final por medio de la cual se materializa el derecho. correcto. Finalmente, cuando tenemos unas dificultades en la convivencia, surge un juez que resuelve quién tiene el derecho o no. O cuando tenemos algunas dificultades en términos tributarios, penales, civiles, laborales, finalmente tenemos nosotros los abogados una fe consagrada a los jueces bastante fuerte. Y quizás nuestro sistema judicial gira en torno a la labor judicial. Y Correcto. tú vienes trabajando en un tema muy interesante que es los jueces inteligentes y un software que desarrollaste que me parece genial. Yo lo he venido leyendo y todas las entrevistas que has dado, pero aprovechemos que estás acá y después rayamos un poquitico sobre qué significa y para dónde iría eso. Perfecto, listo, muy bien. Listo, no, mira, tú lo dijiste y arranquemos hablando del juez. A mí me parece que al juez le toca realizar una tarea demasiado compleja. Es decir, cuando uno es juez y juzga, pues de alguna manera uno tiene que intentar ser muy ponderado, ser muy prudente, ser muy coherente. Entonces, mira que desde esa perspectiva, si hablamos del ser humano, Alejo, yo creo que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que un juez es un ser humano. O sea, la sangre que le corre a un juez por las venas es la misma que tenés vos por dentro. Y los sentimientos que tiene un juez son los mismos que tenés vos. Y los problemas que tiene un juez son los mismos que tenemos todos. Entonces, de alguna manera, volvemos al concepto de la autoridad y la reverencia. Yo creería que nosotros no deberíamos ver a nuestros jueces con reverencia, sino que deberíamos verlos como seres humanos. Y entonces, cuando yo digo que un juez es un ser humano, ¿cierto? Es decir, que está hecho de sangre, de venas, de nervios, entonces realmente ahí podemos decir que esa tarea que él realiza, que es la que tú mencionaste de la decisión judicial, es muy complicada. Y es muy complicada, ¿por qué? Partamos de la siguiente base. El proceso de toma de decisiones tiene que hacerse con base en las pruebas. Es decir, un juez sin pruebas no puede tomar una decisión. Y eso es lo que se llama el principio de necesidad de la prueba, ¿cierto? Perfecto. Ahora bien, de alguna manera esas pruebas, ¿cierto? Lo único que hacen es traerle al juez un conocimiento probable de la ocurrencia de unos hechos.
Entonces un demandante le dice a un juez, señor juez, vea, aquí se me violentó un derecho. ¿Cómo me lo violentaron? Y le narra unos hechos, unos hechos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ese demandante? Probar esos hechos, para que con base en esa prueba de esos hechos le pueda pedir al juez que le resuelva en su favor ese derecho, es decir, lo que llamamos las pretensiones. Entonces, mira que tenemos tres elementos ahí que son cruciales, ¿cierto?, en el proceso de toma de decisiones de un juez, que son unas pretensiones, unos hechos y unas pruebas de esos hechos. Y entonces, la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿y cuál es la tarea que realiza el juez cuando tiene que tomar una decisión judicial con base en esas pruebas? Entonces, básicamente, al juez le toca mirar cada prueba en relación con cada hecho y cada hecho en relación con esa pretensión o pretensiones. Pero no solo los de la parte demandante, sino también la parte demandada. Es decir, él tiene que poner en una balanza de la justicia los dos lados, demandante y demandado, y simplemente mirar cuál de las pruebas, si las del demandante o las del demandado, tienen un mayor peso, para inclinar esa balanza, ¿cierto?, en favor de una de las partes. Entonces, de alguna manera, esa es una tarea muy difícil. ¿Por qué, Alejo? Porque realmente no hay un procedimiento que todos los jueces sigan de manera, digamos, como ordenada para esa valoración de esas pruebas en relación con esos hechos y que ellos puedan decir que la pretensión, ¿cierto?, se vio favorecida para una de las partes. Entonces, básicamente, el juez inteligente lo que es un software que lo que le permite al juez es organizar su pensamiento. No es otra cosa. Es decir, el software juez inteligente nunca reemplaza al juez, sino que simplemente lo auxilia, lo asiste. Es decir, aquí lo que nosotros hicimos fue crear una sinergia entre el proceso de toma de decisiones que lo tiene que hacer un juez humano y no una máquina, es decir, no un software. ¿Cuál es la ventaja de esto que estamos haciendo nosotros, Alejo? Mira, normalmente el tema de la valoración de las pruebas ha sido un tema, no es del que no se habla, sino del cual no se ha hablado racionalmente. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Es decir, estamos intentando darle una mirada racional, ¿cierto?, al tema de la valoración, porque es que valorar significa juzgar. Y en ese juzgamiento hay sesgos. Es decir, hay desequilibrios. ¿Por qué? Porque el juez es un ser humano. Entonces, de alguna manera, un juez se enfrenta a una tarea muy complicada. Entonces, lo que hace el software es asistirlo, simplemente. Y podemos decir, como para que la gente entienda bien qué es el juez inteligente, es como una especie de calculadora probatoria, Alejo. Cuando tú necesitas hacer muchas operaciones en la cabeza, primero, puedes cometer un error, ¿cierto? Y segundo, el resultado final, si cometes un error, no es el correcto. Entonces, de alguna manera, ¿qué hace hoy en día la inteligencia artificial y qué hace nuestro sistema experto, que es propio de la inteligencia artificial, que es un software, como tú lo dices, que se llama juez inteligente? Es una calculadora probatoria que le dice al juez, venga, señor juez, ¿usted tiene cuántas pruebas? Tiene 500 pruebas, listo. Ingréseme cada una de las pruebas. Pero es que esas pruebas usted las tiene en relación con unos hechos que las partes pretenden probar. Dígame cuáles son los hechos. Y por último, dígame cuáles son las pretensiones de la parte que tiene la carga de la prueba. Es decir, la regla general nos dice que es el demandante y el Ministerio Público. Pero también permite tener la mirada de ¿quién? Del demandado, es decir, de la contraparte. Y esto lo único que hace es hacer como una especie de cálculo probatorio del valor de cada prueba en relación con cada hecho y de todas las pruebas en conjunto en relación con todos los hechos y en relación con una o con varias pretensiones. Entonces, cuando yo te pido a ti que, por ejemplo, multipliques 4 por 4, ¿cuánto te da ese resultado? 16. 16. Mira que lo hiciste de manera rápida. Pero cuando yo te digo que me multipliques la raíz cuadrada de 47 por 8 elevado a la 5, Ya, chao, me perdí. entonces ya te perdiste. Claro, entonces, ¿por qué te perdiste? Porque realmente esos son datos que para ti no tienen ninguna importancia. Pero para una máquina, la máquina no dice si son importantes o no son importantes. La máquina simplemente dice, yo almaceno esos datos y hago unas operaciones matemáticas y las hago en una milésima de segundo. Primer asunto en el que nos diferenciamos de la máquina. La máquina no es inteligente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos diciendo es que las máquinas no son inteligentes. Los seres humanos sí somos inteligentes. Tenemos sentimientos, creatividad, imaginación. La máquina no. La máquina ni siquiera piensa lejos. La máquina lo único que hace es realizar una operación que puede ser muy compleja para un ser humano en términos de tiempo.
La máquina la realiza en una milésima de segundo. Pero también lo bueno de la máquina es que a la máquina no se le olvida nada. A nosotros los seres humanos se nos olvidan las cosas, ¿cierto? La máquina no se le olvida. Y la máquina almacena esos datos y esas fotos y esas imágenes y todo lo que uno le introduzca, pero almacenan millones de datos. Y esos millones de datos los procesan en una milésima de segundo. Esa es la ventaja de la máquina. Entonces, ¿para qué nos sirve el software juez inteligente y para qué nos sirven las máquinas y para qué nos sirve la inteligencia artificial? Para que ciertas tareas que son complejas y que nos tomarían mucho tiempo, pues la inteligencia artificial simplemente nos la hace en un tiempo mucho más rápido. Entonces, básicamente es eso, como para entenderlo en términos generales, el juez inteligente lo que hace es una especie de calculadora probatoria que le permite al juez asignar valores individuales de las pruebas a los hechos y valores conjuntos de todas las pruebas en relación con los hechos a las pretensiones de las partes. Sí, porque me surgió algo que no tenía previsto después de lo que te estaba escuchando, y es que la ponderación que concede el software a cada elemento probatorio es un comando que previamente que ustedes asignaron. Es decir, bueno, es un testimonio, es un documento, una prueba pericial, toda la información se agrega en el software y él ya le da un valor a cada uno de esos, o todos tienen el mismo valor, o cómo está ponderado. No, entonces lo primero es, nuestro sistema no realiza ponderación, Ok, realiza valoración. ok, Es decir, estamos hablando de cuestiones fácticas. listo. Estamos hablando de la prueba de los hechos. Nuestro sistema no le interesa mirar, por ejemplo, la vaguedad o la ambigüedad en una prescripción normativa, para nada. Es decir, cuestión fáctica, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí, Alejo? Que todo lo asigna el juez. Entonces, por ejemplo, si tú eres un testigo, Alejo, y yo te interrogo, ¿cierto? Yo soy el juez y te estamos interrogando ahí en el proceso, es decir, estamos practicando la prueba testimonial. El juez, ¿qué percibe? Que ese testigo puede ser, por ejemplo, no objetivo, que ese testigo puede ser no observacionalmente sensible, que ese testigo está respondiendo de manera sesgada, es decir, favoreciendo específicamente a la parte que lo trajo al proceso. Pero también que puede percibir que en relación con ciertas otras pruebas o otros testimonios o otras declaraciones o otros documentos o dictámenes periciales se está contradiciendo. Entonces te pregunto, si luego de que yo he practicado la prueba testimonial tuya en un proceso judicial, me doy cuenta que fuiste sesgado, que evitaste responder ciertas preguntas, que no fuiste objetivo y que no fuiste observacionalmente sensible, yo me hago la siguiente pregunta como juez. ¿Qué tan probable es que lo que este testigo dijo sea cierto? ¿Poco probable? ¿Probable? ¿Más que probable? ¿Muy probable? ¿Casi cierto o cierto? ¿Cuál eliges? Poco. Exacto. Entonces mira cómo es el juez quien en la inmediación, en la práctica de la prueba con ese testigo, le asigna un valor de credibilidad. Y mira qué tan bonito. Es un valor de credibilidad que se da en términos de ¿qué? De expresiones verbales. La expresión poco probable es una expresión verbal en la que un juez está diciendo, dado que este testigo estuvo sesgado, se negó a responder ciertas preguntas, no fue objetivo, no fue observacionalmente sensible y se contradijo, para mí es poco probable que lo que dijo en relación con estos hechos que interesan al proceso sean ciertos. O sea, se queda en los hechos. Exacto. Entiendo. Aquí hay algo, me hiciste recordar algo cuando yo trabajaba en el Consejo de Estado, en el despacho del doctor Velilla, nos correspondió proyectar el fallo por contaminación del río Bogotá. Okay. Una acción popular que estuvo en su primer momento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego llegó a la sección primera. Recuerdo que la sentencia salió con más de 590 hojas. Exacto. Recuerdo una conversación que tenía con el profe Diego López Medina hace un par de meses sobre la necesidad de la austeridad también en las palabras. No sé si eventualmente, y esto me surgió apenas escuchándote ahorita, si también el juez inteligente, digamos, el software nos va a permitir ser un poquitico más austeros en esa valoración probatoria, porque a veces uno encuentra como que se empiezan a dar círculos para concluir alrededor del valor probatorio de determinada situación. Yo no sé si hay también, digamos, en la experiencia que has podido tener en estos últimos meses con la operación práctica del software, si eso sirve para tener más austeridad en esa parte emotiva o en la justificación de la decisión judicial. Correcto, sí. El juez, normalmente cada hecho vos lo tenés que etiquetar de manera corta. Entonces, por ejemplo, en un proceso de simulación de compraventa, un hecho puede ser, Juan no entregó el bien inmueble. Entonces, cuando enseñamos lógica en las universidades, y tú que asististe a AFID como profesor, ¿cierto?, de argumentación,
y yo que también soy profesor de argumentación, nosotros sabemos que la lógica es fundamental. ¿Por qué, Alejo? Porque la lógica proposicional nos permite que comenzar a construir proposiciones, oraciones cortas y conectándolas con conectores lógicos, algo que no se le enseña a nuestros estudiantes en las facultades de Derecho y es fundamental. Por eso es que los abogados de alguna manera hablamos demasiado, es decir, para decir una oración corta nos tomamos 20 renglones. Entonces, y quiero decirte algo, Alejo. Por ejemplo, y tú que manejas ChatGPT hoy en día y ChatPDF y todo lo que es inteligencia artificial, te habrás dado cuenta que cuando uno escribe y le pide al ChatGPT que por favor lo que uno acaba de escribir lo resuma de manera más concreta, él lo hace. Entonces mira que de alguna manera allí es donde uno dice, es que precisamente esa inteligencia artificial me asiste a mí y en relación con lo que yo hago como ser humano, que escribo y digo y hablo, él me ayuda como me asiste como a decirlo de manera más corta y más concisa. Lo que llamamos podar el texto. Es decir, cuando escribimos artículos, la mayoría de los correctores que tenemos nos dicen, oiga, podemos un poquito. Usted para decir esta idea se está tomando 10 renglones y la puede decir en 2. Entonces, de alguna manera, yo creo que esa es otra enseñanza que podemos tomar de la inteligencia artificial. Entonces, el juez inteligente exige que nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho hagan etiquetamientos cortos de los hechos, etiquetamientos cortos de las pruebas. Pero si tú has mirado el software, él tiene una casilla gigantesca donde si el abogado, el juez, el fiscal, el estudiante o el profesor quiere poner 50 páginas, las puede poner tranquilamente. ¿Por qué, Alejo? Porque también hay que entender que hay personas que tienen distintos estilos de trabajo. Hay gente que le gusta escribir más largo, hay gente que le gusta escribir más corta. Entonces nosotros ahí no encontramos limitaciones, pero el etiquetamiento de cada pretensión, hecho y prueba, la etiqueta, si es una etiqueta corta, que está restringida, y eso también te obliga ¿a qué? A enseñarte a escribir. Ahora, ¿nosotros qué ejercicio estamos haciendo, Alejo? Nosotros, por ejemplo, le entregamos una denuncia, tal como se recibe, ¿cierto?, al ChatGPT, y le preguntamos al ChatGPT, mira esta renuncia como está de mal redactada, ¿me la puedes redactar mejor y más corta, sin perder ninguno de los hechos que se detallan allí? Y te la redacta. Entonces, de allí tú también lo puedes interrogar. Bueno, este es un hecho, pero lo veo como muy largo en la redacción. Ayúdame a redactarlo mejor. Y él te ayuda. Entonces, mira que lo que estamos diciendo es, venga, es que esto es asistencia, es que esto es claridad. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí, Alejo? Hay que leer, hay que leer. Es decir, lo que te entrega el ChatGPT y toda la inteligencia artificial, hay que leerlo. Y ahí es donde está la cuestión de la responsabilidad que tenemos que tener en relación con ese uso y manejo de la inteligencia artificial. Entonces, sí, el juez inteligente, de alguna manera, lo estamos enseñando a que sea una herramienta para que nuestros estudiantes de las facultades de Derecho, ¿cierto?, redacten de manera, pues, digamos que en la medida de lo posible, sin perder el detalle del asunto, porque estamos hablando de la prueba de los hechos en un proceso judicial, pues de manera más sintética. Fíjate que en estos días, cuando estaba como repasando todo esto para que pudiéramos tener esta conversación, encontré una referencia de Kelsen a un obispo, creo que no recuerdo mal, creo que es el obispo Hotley, que dice, realmente el legislador final de toda norma es el juez. Realmente el legislador final de toda norma es el juez. Me llamó la atención precisamente esa reflexión porque yo llevo como un par de años estudiando el tema del realismo jurídico. Llegué a él precisamente porque alguien me decía, Hart hace cierta caricatura del realismo jurídico. Porque yo empecé en la universidad, me pusieron a leer el concepto de derecho de Hart, yo bueno, me puse a leer el concepto, después me hablaron del debate Hart-Dworkin, después me di cuenta, yo no sé si sabías que parece que el debate nunca existió. No sabía. Parece que no hubo tanto debate como dicen, pues porque como que Hart no entró mucho en la atención de la discusión, fue una conversación muy superficial. Pero al margen de eso encontré algo y es que, siguiendo a Kelsen, sí, que aunque voy a decir algo que puede ser un poquitico herético, algo en Kelsen hay de realista. Y el mismo Alf Ross lo señala por ahí en su libro sobre el derecho y la justicia. Y algo hay allí de Jeremy Frank y de todos los realistas sobre la dificultad que tenemos en 3 niveles, que después lo sintetiza un man que se llama Brian Leiter, buenísimo, un norteamericano. Dice, uno puede encontrar en el derecho una indeterminación global. ¿Qué quiere decir esa vaina? Él dice, le hemos imputado al derecho cierta racionalidad colectiva, cierto propósito de caminar hacia unos objetivos ciudadanos, que son los compromisos constitucionales, y bueno, ahí está. Como hay un norte por el cual caminamos todos cuando creamos una constitución. Okay. Y lo que dicen los realistas, no, eso no es tan cierto.
La Constitución es cuando miramos esos compromisos constitucionales, una constitución puede ir por un lado caminando hacia el neoliberalismo, otra a un estado de bienestar, otra a un estado más planificador, y la muestra, la Constitución colombiana tiene como diferentes compromisos constitucionales, muchas veces contradictorios. Ok. Y entonces ellos concluyen, los realistas, que hay una indeterminación global del derecho. Ok. Después agregan la indeterminación sobre las prescripciones o las reglas. Ok. Hablemos mejor de las prescripciones para incluir principios y reglas. Ok. Y ahí ya entra Friedrich Schauer y dice, bueno, no, hay una indeterminación profunda porque las reglas están escritas con un lenguaje que Perfecto. muchas veces es deliberadamente ambiguo y vago. Perfecto. Y mira que estoy utilizando la palabra deliberado porque parece ser que los que construyen el derecho muchas veces deliberadamente dejan las palabras amplias. Y después llegamos a la indeterminación de los hechos, Correcto. que es algo que lo que estamos hablando el día de hoy y que tú lo has trabajado. Ahora, quisiera volverte la conversación de ahí, desde el software, directamente relacionado a tratar de reducir esa indeterminación de los hechos y la valoración que hacen los jueces. Y no sé si para arriba, eventualmente, la inteligencia artificial nos pueda ir ayudando a reducir esas indeterminaciones. Porque claro, tenemos esas reglas de la sana crítica, tenemos supuestamente el deseo de procesarlas a través del método científico y digamos que vamos caminando, creo yo, por lo que te estoy entendiendo, quizás a parámetros de control judicial mucho más claros, porque si yo ya sé cuáles fueron los parámetros por medio de los cuales el juez concluyó la veracidad, la probabilidad, la poca, la máxima, la mucha probabilidad, pues hay como más posibilidad de control judicial. Pero a medida que vamos, por ejemplo, a la indeterminación de las reglas, no sé si eventualmente la inteligencia artificial nos podría a nosotros ayudar a precisar semánticamente las reglas por medio de las cuales los jueces motivan las decisiones. Correcto. Entonces estoy pensando si ahí eventualmente ves prospectivamente algo que podamos trabajar y ya después no sé si el derecho inclusive se puede trabajar desde ese lugar. Hay unas experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos donde las normativas son el resultado de unas pruebas cognitivas, desde la psicología cognitiva. Venga, si ya sabemos que la gente no va a cumplir esas reglas, no las creemos otra. Por ejemplo, el tema del control del consumo de alcohol antes, cuando la gente está conduciendo. Entonces, quizás vamos escalando por medio de la inteligencia artificial a reducir la indeterminación del derecho. Pero lo pregunto porque intuitivamente me parece que sí, pero no sé qué piensas. Bueno, yo diría que intuitivamente sí. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Esa perspectiva de la que estás hablando, digamos que eso no es el futuro, Alejo, eso es el presente. Y eso es el presente con la inteligencia artificial. Mira, lo bonito de la inteligencia artificial, y tú lo sabes, es que precisamente ella, que no es inteligente, sí puede almacenar las distintas visiones que pueden tener desde las diferentes teorías todas las posturas del derecho, lo que no puede hacer un ser humano. Y sobre todo porque, por ejemplo, a ti puede que te guste más una determinada visión que otra. Entonces ya de entrada tú estás sesgado, pero la máquina no va a estar sesgada. La máquina te va a decir, mire, desde esta perspectiva esto es así, desde esta otra perspectiva esto es así, y desde esta otra esto es así. Diga usted cuál es. No sé si me entiendes. Sí, Y a claro. mí me parece que eso es como muy kantiano también, porque uno diría, piense con cabeza propia, ¿cierto? Mire lo que dice el otro y tome su decisión usted. O sea, y decida usted, pero siempre mire lo que dice el otro. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial, que es lo que estás diciendo, nos va a permitir tener, ¿qué? Esas múltiples visiones, pero finalmente sos vos el que va a tomar la decisión, ¿cierto? Y vos puedes decir, es que con base en esta visión, que esta es mi visión, yo concuerdo con esta, estoy tomando esta decisión. Entonces, mira lo que estás diciendo. Ya desde allí hay una transparencia en tu visión. Es decir, ya estás poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, la gente, si te va a criticar, la gente te va a decir, es que como usted tiene esta visión, por eso usted piensa así. Y tú le vas a decir, exacto. Es que yo pienso así, yo comparto esa visión. Ah, pero es que yo tengo esta otra. Muy bien, pero es que usted no es quien está tomando la decisión la estoy tomando yo. Entonces, si usted me va a criticar, critíqueme desde el punto de vista de esta visión. ¿Qué es lo que no le ve bien a la visión? Ah, no le veo esto. Perfecto, arranquemos la dialéctica. Lo que hablabas ahorita. Entonces, conversemos ahora sí, y conversemos y construyamos seriamente como seres humanos. Pero mira que de alguna manera eso que dijiste, esa intuición de la que estás hablando, Alejo, así es. No, mira que no estoy hablando hacia el futuro. Ah, ¿sí va a ser? No, así es. La inteligencia artificial nos va a permitir de alguna manera, y yo diría que no tanto controlarnos, Alejo, porque esa palabra también suena muy a reverencia y muy a autoridad, y yo la quitaría también, ¿cierto? El control es bueno, pero el control de alguna manera, como lo dijiste, dialéctico, dialógico, es decir, venga, hablemos, pero hablemos seriamente.
O sea, no para que lloremos los dos juntos, sino para que construyamos con el lenguaje que tú mismo lo dijiste. En el sentido de las normas, de las prescripciones normativas, es vago e impreciso, ¿cierto? Ambiguo. Entonces, claro, ¿por qué dejamos abiertas las normas? Porque para eso existe que la interpretación, de alguna manera, ¿cierto? Esa es la excusa. Claro, porque mira, voy a pensar qué palabra es más pertinente en ese momento, pero digamos que me devuelvo un poco más a esas nociones iniciales cuando empezamos a estudiar derecho que nos decían, tenemos un propósito claro de que el Estado de Derecho permita establecer o tener restricciones a la manera como quienes ostentan el poder toman las decisiones y Ok, que por lo menos tengan que ofrecer públicamente las razones por las cuales toman las decisiones, el perfecto. ejecutivo, el legislativo, el judicial, y digamos que eso es una de las que yo he advertido de los problemas sistemáticos que tiene el derecho, y es que las restricciones que pretenden establecer las normas son restricciones, como estamos diciendo, ambiguas y vagas, y quizás esa promesa o ese compromiso del Estado de Derecho o ese compromiso constitucional de vamos a establecer restricciones a quienes toman decisiones públicas, y esas restricciones cuando exigen que sean públicamente conocidas o públicamente expuestas, y cuando vamos mirando por qué toman las decisiones los legisladores, los ejecutivos y en este caso los jueces, una de las cosas que hemos advertido, por lo menos desde la filosofía del derecho y las investigaciones también empíricas, es que las restricciones que motivan a los jueces muchas veces no son suficientes y no permiten de una u otra manera que sean públicamente conocidas las razones por las cuales arribaron a una decisión. Correcto. Recuerdo alguna vez que estaba leyendo una ponderación en un artículo de opinión del profesor Rodrigo Primni que hace una ponderación de por qué en Colombia la Constitución permite la adopción de parejas del mismo sexo Ok, y hace un trabajo argumentativo. Con las mismas premisas constitucionales, en su momento el procurador Alejandro Ordóñez hace otra manera de argumentación y llega a una conclusión totalmente diferente. correcto. Y entonces ahí es donde yo pongo y es cuál de las dos restricciones y cuáles de las razones expuestas por los dos son las válidas. Y ahí es donde voy, listo. Claro, pasamos de la discusión de los hechos, pasamos a la discusión de las reglas y a la aplicación de las reglas. Ahorita cuando estabas exponiendo sobre pues, sobre el sistema inteligente, decías algo que me parecía muy interesante. Es, de pronto los jueces no tienen lo suficientemente intersubjetivado cómo son los mecanismos o los métodos de valoración de la prueba, Correcto. ¿cierto? Claro, que eso es lo que hemos dicho los realistas hace tiempo. Los jueces Mm, tienen una dificultad y es que no hay métodos de interpretación y valoración uniformes y estandarizados. Por eso veo con tan buenos ojos la inteligencia artificial. Y entonces yo digo, ve, ¿será que con prospectiva eso no nos va a permitir a nosotros establecer con mayor claridad las restricciones que deberían operar para que los jueces cumplamos la promesa o el compromiso constitucional que dijimos? Es que los jueces también deben dar cuenta pública de las razones por las cuales toman las decisiones. Por eso lo veo desde ese lugar y por eso digo, claro, ve, aquí puede haber algo muy interesante. claro. Ahorita te contaba y aprovecho para poner la conversación sobre eso, y es que uno puede advertir que sobre los jueces operan diferentes restricciones, Ok, restricciones jurídicas y restricciones políticas. Estoy hablando desde el realismo jurídico. ok. Claro, entonces un juez que está en la jerarquía, en la jerarquía más baja de la pirámide judicial tiene unas restricciones, que es respetar el precedente judicial para que no le revoquen sus sentencias. Quizás tiene unas expectativas de ascenso, entonces tiene que cumplir ordenadamente la jurisprudencia y los patrones de toma de decisiones. Entonces tiene mayores estímulos para cumplir las restricciones jurídicas. Correcto. Pero a medida que subimos, llegamos a un punto donde esas restricciones jurídicas empiezan a ser ausentes y empiezan a tener más preponderancia las restricciones políticas. Porque cuando ya llegamos a las altas cortes, pues los magistrados, como son seres humanos, no por una cuestión de virtud o maldad, sino porque son atravesados por ser seres humanos, probablemente tienen otro tipo de motivación a tomar decisiones. Cuando digo otra motivación es que, claro, ya están en el tope, ya no tienen que seguir la jurisprudencia salvo la horizontal de ellos mismos. Entonces, claro, yo lo que advierto es, no deberíamos tener todas las mismas restricciones, o por lo menos los jueces no deberían tener las mismas restricciones, y la inteligencia artificial nos serviría eventualmente para tratar de reducir esos sesgos y heurísticas que operan en la pirámide judicial. No sé si me explico bien hacia dónde estoy poniendo la conversa. Bueno, yo creo que la conversa tiene una palabra clave que se llama restricciones. Y yo diría que una restricción, Alejo, es lo que limita nuestro desempeño.
¿Y sabes por qué es muy importante lo que estás diciendo, Alejo? Porque es que precisamente lo que primero que tenemos que identificar en el proceso de toma de decisiones, y estoy de acuerdo contigo, es qué limita mi desempeño como juez. Entonces yo podría decir, hombre, yo soy un juez civil municipal de Medellín, ¿cierto? ¿Qué limita mi desempeño como juez en el proceso de toma de decisiones? Y luego me voy para el juez de circuito. Ah, yo soy un juez de circuito. ¿Qué limita, cierto, mi desempeño como juez de circuito en el proceso de toma de decisiones? Y de ahí me sigo para arriba, para el tribunal. Yo, magistrado, ¿qué limita mi desempeño, cierto, en el proceso de toma de decisiones? Y lo que te estoy entendiendo es que a medida que ascendemos, en ese sentido que acabo de mencionar, digamos que se van desvaneciendo las restricciones. Perfecto. Entonces, de alguna manera, ¿yo qué diría? Yo agregaría una restricción a las que tú agregaste, ¿cierto? Porque hay restricciones que son de carácter, pues digamos, jurídico, pero también de carácter político. Pero Alejo, hay una que es grave, que se llama tiempo. Es decir, ¿qué es de lo único que no tenemos suficientes, no solo los jueces, sino todos los seres humanos, Alejo? Tiempo. Es decir, a cada segundo nos morimos un instante más. ¿Eso qué significa? A un juez civil municipal, ¿qué volumen de casos le llegan, Alejo? No, eso debe ser Exacto. miles de miles de miles. Entonces te lo voy a decir. Ese señor no tiene tiempo para resolver esos casos, digamos que de la mejor manera, ¿sí me entiendes? Pero entonces no es el juez en sí, sino que es otra cuestión la que nos mueve aquí. Es decir, oiga, venga, es que yo tengo una capacidad de resolución como la tiene una máquina. Si vos miras una máquina industrial, vos a la máquina le metes 5 y ella te entrega 5. Pero vos no le metes 50.000 para que entregue 5. ¿Sí me entendés? Entonces es un tema que tiene que ver con otra restricción adicional que a mí me parece muy sano anotarla. Y me parece muy sano anotarla en beneficio del juez. En beneficio del juez, porque obviamente, claro, cuando tú hablas con los jueces, ¿cierto? De alguna manera, sin embargo, por ejemplo, tú sabes que a un juez de circuito le llegan casos más bravos y que de alguna manera con pruebas un poquito más complicaditas también, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el tema de las restricciones, como lo estás planteando a la luz de la inteligencia artificial, no lo voy a decir en futuro, ¿será asistido por la inteligencia artificial? No, es asistido por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa, Alejo? Lo que pasa es que tenemos que, desde la enseñanza que estamos entregando a nuestros estudiantes, comenzar a interactuar con esa inteligencia artificial para crear nuevas metodologías que le permitan a nuestros futuros jueces, fiscales, abogados en ejercicio, ¿cierto?, trabajar de otra manera, es decir, de otra manera, pero siempre asistidos por esa inteligencia artificial. Entonces yo diría que estoy de acuerdo contigo, es decir, de alguna manera la desaparición de esas restricciones se va a ver totalmente, digamos que, beneficiada por la inteligencia artificial. Pues no sé si estoy coincidiendo contigo, pero eso es lo que yo pienso. Sí, hay un tema que señalas muy importante y es que, y ahorita cuando empezabas la reflexión, era realmente a los jueces les toca sortear las dificultades más profundas del Estado de Derecho. Es decir, volvamos al tema. Entonces, al juez le toca una indeterminación global del derecho y entonces decir, bueno, qué pretendía el Código Civil cuando se creó de esta manera? Después le toca sortear la indeterminación que deja el legislador, pensada o no, sobre las prescripciones, sobre qué era la posesión, regular, no regular, buena fe y un montón de cosas, por poner un ejemplo. Correcto. Y después le toca resolver la indeterminación de los hechos. Correcto. Y además de eso le establecemos una expectativa ciudadana y con esas tres variables ya per se a los jueces les toca sortear una dificultad muy fuerte. Por eso yo quería que conversáramos el día de hoy sobre, venga, con esa expectativa que los compromisos constitucionales depositan sobre los jueces. Exacto. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que trabajamos en estas vainas de razonamiento judicial, para ofrecer herramientas para seguir fortaleciendo la labor de los jueces? Que por cierto es muy, muy, muy relevante. A mí me encanta pues la labor de los jueces. Claro, ahora como en la academia el mejor halago es la crítica, entonces uno aprovecha y pone la reflexión. Bienvenida. Hay que poner la reflexión. Sí. Precisamente para cuidar la labor judicial. Claro. Te quería hacer una pregunta, poquitico sobre historia del derecho probatorio, un poquitico sobre eso que ahorita estábamos conversando, y es, en un momento existieron las ideas de la tarifa legal, Ok. como, bueno, las pruebas van a tener determinado peso, Peso o valor, sí. ¿cierto? Transitamos en ese camino y pasamos por diferentes estándares de prueba y llegamos a la sana crítica y hemos ido como cambiando la forma como se valoran las pruebas.
Ahora, la inteligencia artificial lleva consigo, quizás en su, voy a decir la palabra, digamos como su ADN tecnológico, lleva consigo la reflexión científica, Correcto. ¿cierto? Y nos va a poner en esa determinación sobre los hechos, los elementos probatorios, las pruebas, nos pone a discutir directamente sobre la ciencia. Es como que vamos a advertir que se van a juntar las discusiones sobre las cuestiones más científicas, van a estar allí acompañando a los jueces. ¿Será que vamos camino a pensar en una tarifa científica de la prueba? Lo digo porque hay casos donde uno, por ejemplo, la paternidad, antes se discutía con el chisme, ¿cierto? Estoy hablando hace un siglo y medio, 2 siglos. Correcto. Claro, bueno, vamos a establecer la paternidad de Alejandro sobre un hijo no reconocido. Y uno iba y hacía varias preguntas testimoniales hasta que llegó la prueba de ADN. Correcto. Ya con esa prueba, ya, digamos que tenemos suficiente, ya no le vamos a preguntar a nadie. Correcto. Yo no sé si vamos caminando eventualmente con estos sistemas inteligentes, con el tema de aproximar el método científico al tema probatorio. No sé si estamos caminando también eventualmente a tener una tarifa científica en cada una de las pruebas. Correcto. Muy loco. Bueno, yo sí, muy loco sí, y por eso es que este programa yo creo que se llama así, porque usted es muy loco. Pero lo que sí te quiero decir, Alejo, es que mira, de alguna manera los seres humanos, pues no razonamos con reglas de la ciencia, razonamos con reglas de la experiencia, ¿cierto? Si tú observas que yo uso lentes, ¿qué infieres como probable? Sí, que tienes una dificultad visual. Exacto. Entonces mira qué tan bonito. Pero por eso es que hacemos juicios en términos de probabilidad. Y obviamente la ciencia nos habla es como de altas probabilidades, es decir, casi que de certezas. Pero si tú miras, por ejemplo, las reglas de la sana crítica, ¿cierto? Que es un sistema que se corresponde con lo que llamamos libre apreciación, libre valoración o sana crítica, pues realmente lo que operan allí son reglas de la lógica, reglas de la experiencia y reglas de la ciencia. Entonces, por ejemplo, Alejo, para que haya fuego, necesariamente, ¿qué tiene que haber? Oxígeno, una elevación de la temperatura y un gas, un combustible. Si no se cumple una de esas tres, no hay fuego. Entonces mira que cuando hablamos de ciencia, hablamos de ¿qué? De que partiendo de unas premisas, necesariamente de ellas se sigue la verdad de la conclusión. Pero cuando hablamos de reglas de la experiencia, de la verdad de las premisas, no se sigue necesariamente, sino probablemente. Entonces, por eso es que de alguna manera la sana crítica, a mí me parece que pues es un sistema muy sano, y valga la redundancia, pero es porque precisamente consideramos lógica, experiencia y ciencia. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, un dictamen pericial, tú enfrentas, por ejemplo, a dos neuroradiólogos en relación con digamos, con una resonancia magnética, en relación con una intervención que hizo otro colega de ellos cuando mediante un catéter ingresó y pues de alguna manera se le murió el paciente en un proceso de responsabilidad médica. Y entonces, claro, cada uno de ellos, a pesar de ser personas que trabajan con la ciencia, ¿cierto? Tienen visiones muy distintas. ¿Sí me entendés? Y casi que los procesos terminan siendo procesos ¿de qué? De peritos. Pero obviamente, ¿quién está allí? Un juez. Porque es que un juez toma eso y lo toma como reglas de la ciencia. Entonces construye las reglas de la ciencia, ¿cierto? A la luz de la ciencia que le han traído en específico estas personas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿qué le facilitaría, por ejemplo, a un juez? Tener un conocimiento, digamos que conciso en relación con hechos científicos, ¿me entiendes? Y se los podría explicar como un niño chiquito. Es decir, cuando tú hablas de restos ovulares en el útero y le preguntas eso a cualquier persona o a cualquier juez, ¿cierto? No tiene ni idea qué es eso, ¿cierto? Pero cuando le preguntas eso a la inteligencia artificial y le dices que te lo explique como si fueras un chico de 12 años, entonces digamos que un juez puede tener una mejor comprensión de lo que significa ese término cuando lo discutan los peritos. Porque si no tiene claro eso, entonces el juez va a estar volando a ciegas allí y va a tener un pensamiento, digamos que a la luz de lo que dice la respectiva ciencia. Ahora, Alejo, ¿qué te digo yo? ¿Qué es la ciencia? Mira que la ciencia es el conocimiento que adquirimos por observación y razonamiento debidamente estructurado, ¿cierto? Y mediante el cual establecemos, ¿qué? Leyes generales. Pero yo le agregaría una cosa, y nuevas leyes. Porque a la luz de la ciencia hoy, lo que se considera ciencia, en 5 años con el desarrollo tecnológico, nos vamos a dar cuenta que estábamos en un error. Eso no era la ciencia, hay una nueva ciencia. Entonces mira que aún la ciencia, ¿cierto? Tarifada, como la mencionas, está sujeta y abierta ¿a qué? Interpretación. Exacto.
a refutación, muy popperiano también, ¿sí o qué? Claro. Entonces mira qué tan chévere eso, Alejo. Ahora, yo cambiaría el de tarifa, ¿cómo lo llamaste? Tarifa científica. Tarifa científica Me la estaba inventando, pues, como no, por... yo sé, como por tarifa artificial, que Sí, yo sí. creo que eso es lo que estás queriendo decir, tarifa artificial, porque entonces tú me estás diciendo, venga, pero es que las máquinas funcionan con matemáticas, con regresiones lineales, con estadísticas, con probabilidades, con contextos. ¿Sí me entiendes? Entonces uno casi que diría, jue madre, como que le vamos a empezar a creer, pues, mejor dicho, con lo que arrancamos hoy, Alejo, la nueva religión se llama ¿cómo? Contame. Inteligencia artificial. Si lo Sí. miramos, mira, porque precisamente, y eso es lo que busca la gente hoy en día, la gente hoy en día quiere consultarle a la inteligencia artificial hasta mejor dicho, qué hacer si no tiene plata para invitar a la novia hoy que está cumpliendo años. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí hay una doble cosa y eso podría ser también otro programa posterior a Alejo. Bueno, y Alejo, como todo. Es que el derecho de alguna manera, yo creo que el propósito del derecho oiga, es intentar, ¿cierto? Que las personas no acudan a él, sino que de manera humana y racional puedan resolver los asuntos que se les presentan a diario. Claro, eso es muy utópico, Alejo, vos lo sabes. La pregunta es, ¿y la justicia no es utópica también? Sí, y además que mira que le depositamos con esas tres expectativas, además no había advertido que la construcción o el relato que hemos construido alrededor de los jueces, que es un juez, digamos, sabio, o en palabras, por ejemplo, de Ronald Dworkin, el juez Hércules, ¿cierto? Nosotros mismos hemos sobreestimado sus capacidades y además de eso les pusimos ya estoy advirtiendo algo, que están discutiendo, consciente o no, están discutiendo sobre el estatus científico de muchas situaciones. Y Exactamente, ya no sé si estamos hablando de ciencia y tecnología, o de exactamente. una o la otra, Imagínate. porque ahí también habría que hacer la distinción si los jueces trabajan entonces ya estoy pensando que no trabajan de pronto con el método científico, trabajan en temas de tecnología. Exacto. Y ahorita se me surgió cuando dijiste la palabra artificial. Claro, porque ellos pues realmente no están haciendo una labor científica, por supuesto, y menos mal que no, porque ahora sí que les tendríamos que poner una cantidad de expectativas mayores a las que se pueden resolver en un despacho judicial. Correcto. Eso me lleva a preguntarte algo, ya que sigamos en la conversa sobre, digamos, entonces pasamos por inteligencia artificial, decisión judicial, la decisión judicial atravesada por las prescripciones y los hechos. Ya pasamos un poquitico sobre las prescripciones. Te quería poner en una discusión un poquito más amplia, más, si se quiere, más abstracta, sobre la indeterminación global del derecho. ¿Qué es eso, Alejo? Porque es que, Explícamelo como si fuera un niño chiquito. sí, porque es que la indeterminación es, a nosotros todos nos enseña, bueno, el derecho tiene una teleología, tiene un fin. Ok. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el fin del derecho? No, la certeza, la previsibilidad, garantizar los derechos. Y cuando uno empieza a darle clic, 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 clic a todas las palabras que nos dicen, uno dice, pero hay un montón de cosas que son las pretensiones que tiene el derecho, pero cuando uno mira, entre ellas son contradictorias. Correcto. Por ejemplo, algunas veces se pretende garantizar la democracia, otras veces la libertad, otras veces la libertad económica, otras veces la libertad política, otras veces la satisfacción de las necesidades insatisfechas. Y cuando uno va y trata de materializar los objetivos del derecho, advierte que muchas veces se contradice. Correcto. Por ejemplo, si yo quiero resolver las necesidades insatisfechas de la población en general, tengo que tener un sistema tributario generoso para poder garantizar la educación, la salud, la alimentación, por poner un ejemplo. Correcto. Pero ya para tener ese sistema tributario tengo que restringir un poco la libertad económica. Correcto. Creando Claro. impuestos. Una restricción. Tiene que ser una restricción. Mirar las restricciones. Entonces, tenemos una indeterminación de los hechos. Quizá la inteligencia artificial nos pueda ayudar. Tenemos una indeterminación de la normativa, de las prescripciones. Quizás allí, a través de los consensos y lo que nos pueda ayudar la inteligencia artificial, podemos reducir los sesgos y las heurísticas. Ahora, ¿será que la inteligencia artificial, me estoy poniendo un poquitico orwelliano, ¿cierto? Ya estoy pensando por allá en eso. Sí, la inteligencia artificial eventualmente nos va a poner a discutir sobre cuáles son los objetivos realmente necesarios o no necesarios para la convivencia. No sé si me explico bien. Hay un autor que me gusta y siempre me gozan, sé que va a salir inclusive cuando publiquemos esto, un autor polaco que se llama Adam Chebrowski. Ok. Adam Chebrowski tiene unos libros espectaculares y busca siempre generar la austeridad del pensamiento, como
no le proyectemos tantas cosas que no puede cumplir el derecho. Correcto. Y entonces dice, bueno, el derecho y la democracia, empieza a hablar de la democracia. La democracia no produce desarrollo económico, no es tan necesariamente cierto. Puede que sí o no, probablemente sí. Okay. Ahora, no genera mayor igualdad. Esa pretensión de que la democracia genera igualdad es poco cierta. Dice él. Dice él. Okay. Ahora, ¿qué sí produce la democracia? Evita que los tránsitos de poder se den de manera conflictiva. Perfecto. Y entonces termina reduciendo las virtudes de la democracia a cuestiones más chiquitas. No está diciendo que le guste, está diciendo que es la historia lo que nos muestra. Correcto. Ahora, pues llega un punto de que entonces uno debería decir cuáles son los objetivos reales, cuáles son qué es lo que realmente sí puede hacer el derecho. Muy bonito eso. ¿Cierto? Sí. Y entonces por eso yo pienso que la inteligencia artificial nos está poniendo un poco en jaque a cambiar las preguntas que nos estábamos haciendo los abogados. Nos estamos cambiando las preguntas sobre cómo determinamos los hechos. Están cambiando las preguntas sobre cómo determinamos o formulamos mejor las prescripciones. No sé si vamos a llegar a un punto donde tengamos que hacernos otras preguntas sobre si no le estamos postulando demasiadas pretensiones al derecho. Correcto. ¿Y por qué pienso en la inteligencia artificial? Porque, claro, estaba leyendo un poco y advertía algo, y es que hay un software que logra determinar, de acuerdo con las posibilidades de cumplimiento del derecho a la propiedad privada en un país de 54 millones de habitantes. Okay. Entonces tenemos 54 millones de habitantes. ¿Cuál es? De acuerdo a la vocación agrícola, pecuaria, de acuerdo a las condiciones del PIB, y corre un programa y dice, bueno, usted probablemente le tenga, dice cómo se calcula la unidad agrícola familiar. Okay. Probablemente usted está calculando mal la unidad agrícola familiar. Okay. Que es la unidad agrícola familiar es la que se utiliza para adjudicar los bienes producto de la reforma agraria. Correcto. Entonces, claro, el método por medio del cual se concluyen un montón de decisiones de orden constitucional quizás están atravesadas también por muchos sesgos, por muchas heurísticas, están atravesadas por un montón de indeterminaciones que quizás nos pueda asistir de mejor manera la inteligencia artificial. Correcto. Lo estoy llevando ya muy abstracto. Correcto. Y puede ser muy orwelliano, pero pues para eso es que son estas vainas, para discutir sobre cualquier vaina que nos vaya ocurriendo. Correcto. Yo creo que eso que está señalando es muy importante desde toda perspectiva, es decir, desde lo académico, desde lo que ocurre en la realidad. Y ¿sabes qué es lo interesante? Vuelvo a algún comentario que hice al principio. Es que yo creo que la inteligencia artificial no nos va a responder, oiga, usted está haciendo mal esto. No. Oiga, usted está haciendo bien esto. No. La inteligencia artificial nos va a permitir, de alguna manera, todo el océano de datos que tenemos con las distintas visiones del derecho y posturas del derecho, nos va a permitir poderlas mirar, pero de manera más sencilla. Me explico, Alejo. Si yo no soy experto en un autor, ¿cierto? Y vamos a hablar de lo que dice ese autor, yo no puedo discutir contigo. Yo creo que una regla de juego en la discusión, nos lo dijo Aristóteles, es, oiga, discutamos. O sea, de tal manera que yo sepa de qué está hablando usted y usted sepa de qué estoy hablando yo. Porque solo a través de esa dialéctica es que vamos a poder, ¿qué? Construir algo. Si no, no podemos hacer nada, ¿me entiendes? Porque entonces, si no, yo me limito a escucharte a ti y tú a mí, pero yo ni siquiera te estoy escuchando, porque yo ya estoy sesgado con mi pensamiento. Entonces, ¿qué va a facilitar la inteligencia artificial? ¿Qué va a facilitar? No. ¿Qué facilita ya hoy en día, Leo? Precisamente eso. Mire, es que usted, Corte Constitucional, ha venido tomando estas decisiones, ¿cierto? Pero yo veo que aquí cambió una línea de pensamiento con otra corte distinta, y aquí volvió y cambió, y aquí volvió y cambió, ¿cierto? Y entonces ya se unificó, por ejemplo. Listo. Entonces yo le puedo mostrar eso, pero yo para eso no me tengo que gastar 1000 horas leyendo toda la línea jurisprudencial, no sé si me entiendes. Claro. Entonces básicamente la inteligencia artificial lo que va a permitir es que una persona pueda tomar una decisión de manera más rápida. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre asociada al tiempo que yo tengo para leerme 2000 sentencias, ¿cierto? La inteligencia artificial me va a decir, venga, no se lea esas 2000, léase estas 28. Porque en estas 28 realmente es donde se sintetizan esas 2000, porque de esas 2000 hay 200 que hablan de este mismo tema y tienen esta misma posición. Es para que se las va a leer todas. Le hace una, ¿cierto? Ahora él puede identificar y decir, y esta, que fue la más controvertida, ¿cierto? Téngala en cuenta. O mire, es que en esta que no fue tan controvertida, tiene 2 salvamentos de voto, que realmente usted debería leerlos. ¿De qué depende mucho de eso, Alejo? Y tú lo sabes porque tú manejas bien el ChatGPT. De la manera como hagamos las preguntas y pongamos en contexto a la máquina.
Entonces, la inteligencia artificial no nos va a hacer nada a los seres humanos. La inteligencia artificial lo único que hace son procesos de cálculos estadísticos y matemáticos y probabilísticos en su gigantesca y enorme base de datos de todas las visiones del derecho que hay en el planeta y que han tenido históricamente determinadas consecuencias y nos permiten responder ciertas preguntas a nuestras necesidades. Entonces, a mí lo que me parece bonito de la inteligencia artificial es eso, que de alguna manera uno puede personalizar y mejorar su conocimiento en relación no solo con su visión, sino con otras visiones. Y a mí eso me parece que es crucial, ¿sí me entiendes? Porque es que, Alejo, no tenemos la capacidad de escucharnos, no tenemos esa capacidad, ¿me entendés? Hay unos egos muy tesos de las personas que tienen el conocimiento, porque precisamente el conocimiento se ha visto como ¿qué? Como un elemento de poder, y así es. Pero es que sabes que, Alejo, el conocimiento es uno, así de sencillo es, todo es transversal. O sea, no podemos hablar de disciplinas ya descontextualizadas. O sea, nuestros estudiantes de derecho, por ejemplo, tienen que comenzar a entender qué es pensamiento algorítmico. Porque es que el pensamiento algorítmico tiene que ver con los procesos. Y mira que hablamos de proceso judicial. ¿Y quiénes hablan de procesos? Los que mejor hablan de los procesos son los ingenieros químicos. Porque lo que le enseñan a un ingeniero químico es procesos. Entonces, mira qué tan bonito. Proceso químico, proceso judicial. ¿Tienen algo diferente? Sí, que uno trabaja con materias primas, pero el otro trabaja ¿con qué? Con hechos, pruebas y pretensiones. ¿Sí me entendés? Claro. Y aquí lo opera un ingeniero en una planta química, pero aquí lo opera un juez en un juzgado. Pero de alguna manera ese proceso es ordenar nuestro pensamiento. Y allá vamos. Y vuelvo a la reflexión de nuestro juez inteligente. Nosotros lo que hicimos fue realmente repensar el proceso de toma de decisiones con base en la prueba. De una manera que, pues, creemos nosotros más organizada en cada una de las etapas de la actividad probatoria. Entonces, eso que estás diciendo, yo lo veo no tan abstracto, lo veo muy en concreto. Y precisamente la inteligencia artificial nos va a facilitar ese camino para tener ¿qué? A la mano nuestra propia visión, pero también otras visiones y poder volvernos mejores. Es que en la medida, Alejo, en que tú tengas tu sola visión, de alguna manera estás solo y sesgado, pero en la medida en que tengas tu visión y la puedas contrastar con otras visiones, tú también puedes modificar tu pensamiento. Es decir, vení, yo venía pensando esto, pero ahora que he venido estudiando esta otra línea, no solo voy a cambiar mi forma de pensar, sino que voy a agregar a esa nueva visión algo que yo ya descubrí en esta otra visión. Entonces, mira que puedes empezar a enlazar cosas. Y yo creo que esa conexión es muy necesaria hoy en día, Alejo. Yo me arriesgo un poquitico a hacer unas conclusiones personales y no sé si quieres animarte vos también a concluir algunas. A ver, yo, porque veo, digamos, en este primer episodio, en esta primera conversación, que estamos hablando de inteligencia artificial, decisión judicial, y terminamos hablando también del concepto de derecho, Claro. Me atrevería a decir algo. Yo he sentido, quizás puede ser producto de algunas prevenciones que he tenido yo, he sentido que el derecho o algunos profesionales del derecho, no todos, pero algunos, han sido refractarios al pensamiento científico, al pensamiento tecnológico, y creo que la inteligencia artificial nos abre, nos invita a tener esa reflexión más amplia, es decir, como esa puerta que se ha cerrado en algunos lugares para traer el pensamiento científico, el pensamiento tecnológico, para que nos dé insumos para la toma de decisiones, creo que llega como con muy buen acierto. Entonces, digamos que la primera conclusión que diría es, la inteligencia artificial favorece y beneficia al derecho y al ejercicio del derecho y al pensamiento sobre el derecho en términos generales. Otra situación que podría concluir sobre la inteligencia artificial es que realmente ya llegó, ya no hay discusión. Esto yo creo que no valdría la pena ponerse en una situación de enfrentamiento, de ponerle un poquitico como de barrera. Yo precisamente, yo estoy en clase y le digo a los estudiantes, todos abran el ChatGPT y empecemos a hacerle preguntas. Correcto. Porque también se trata como de nosotros en la labor pedagógica, familiarizarlos. Y en esa familiarizarles es también asumir unas consecuencias éticas sobre eso, que creo que vale la pena, y construir también con los estudiantes acuerdos éticos sobre eso. Y lo otro que te diría para concluir sobre eso es, creo que sos un pionero en ese tema que estás trabajando acá en Colombia, y te felicito, te doy las gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Siempre estás muy generoso, desde que te conozco, que nos tomamos un café en EAFIT, muy generoso en el conocimiento, muy hospitalario en la palabra, siempre muy dispuesto Qué bonito a eso. tener esa conversación franca.
Y vos que estás por allá en ese top, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No sé si querés hacer una conclusión sobre el tema del sistema inteligente y de una vez nos contás cuál fue el rayón con el que saliste. ¿O cuál es tu rayón? Bueno, no, realmente no, Alejo. Lo primero, agradecerte, darte las gracias. La verdad, yo te admiro. Segundo, te respeto. Y tercero, me gusta mucho tu forma de pensar. Me parece que es muy importante y doy gracias porque seas profesor. Me parece fantástico que, pues nunca fui tu alumno, pero aquí acabo de serlo. Mira, estoy sentado aquí al frente de mi profesor, el profesor Alejandro Mata. Así que muchas gracias. Nunca había pasado tan bueno como en una conversación y así tan improvisada, me encanta. Entonces, mil gracias por ese detalle. Y lo segundo es, mil gracias por pensar en que estamos desarrollando cosas interesantes para nuestros estudiantes, Alejo. La idea es que nosotros no estamos intentando convencer a nadie, simplemente estamos trayendo lo que está ocurriendo hoy en día, que es la inteligencia artificial, pero digamos que el juez inteligente es un proceso de investigación de por ahí 15 años, Alejo. O sea, nosotros no sacamos ese conejo del sombrero. Realmente es un trabajo de muchas horas de lectura, pero sobre todo de comprensión de lo que están diciendo en otras latitudes, es decir, de otras visiones probabilísticas que son más acordes para el proceso de toma de decisiones en la ley, es decir, lo que hace un juez. Y coincido contigo plenamente, es decir, la pregunta aquí es, ¿abrazamos la inteligencia artificial o la rechazamos? Entonces yo diría, no, abracémosla, por supuesto. Lo que no hay que perder de vista, Alejo, es que la inteligencia artificial la están creando ¿quiénes? Los seres humanos. Y los seres humanos tienen sesgos. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial puede también tener sesgos. ¿De qué se trata? Y esa es la reflexión ética que posteriormente se podría hacer. Venga, todo lo que haga la inteligencia artificial, usted que es el ser humano que le preguntó, revíselo, léalo, sea coherente, no sea perezoso, ¿cierto? Si usted va a tirar algo que le lanzó la inteligencia artificial, tenga por lo menos la delicadeza, ¿cierto? Y la responsabilidad y la seriedad de leérselo. Porque normalmente usted ¿qué le pregunta? De lo que usted sabe. Y usted también le pregunta de lo que usted no sabe, pero que usted quiere saber. Entonces usted comienza a volverse un investigador, pero de otra manera, ¿cierto? Entonces, no, Alejo, de nuevo mil gracias, muy chévere, yo diría que estoy de acuerdo con esas No te me conclusiones. vayas sin el rayón. Bueno, no, ¿Cuál es tu rayón? Porque... pues Alejo, mi rayón, O te fuiste con un rayón hoy, no sé. no, yo digo que todos tenemos un rayón, pero yo diría que el rayón, de alguna manera, es lo que nos permite interrumpir todo lo que nos han enseñado y que de alguna manera ese rompimiento con ese rayón nos lleva por otras rutas de pensamiento, como lo que hizo tu profesor con vos, ¿cierto? Y yo lo digo, Alejo, en la religión hay cosas muy bacanas también. Amad, amad a Dios sobre todas las cosas. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Procura tanto beneficio en el otro como quisieras que te lo procuraran a ti. Decime si eso no es muy bonito, Alejo. Espectacular. Exacto, eso es muy bonito. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que es muy cortico. Que es muy cortico. Entonces, claro, cuando yo digo, piensa con cabeza propia, pero mira lo que dice el otro, ¿cierto? Ponte en los zapatos del otro. Zapatero a tus zapatos. Muy platónico. Pero mira que es muy importante eso, Alejo. Y vos dijiste ahora una cosa muy tesa y es, fue madre, es que uno como garantiza ciertas cosas cuando esas mismas encuentran restricciones. Mira que eso es una contradicción y las tenemos. Entonces, Alejo, por ejemplo, si vos miras el amor, o sea, el amor es, ¿vos has sufrido por amor o no? Uf, como un hijo de puta. Entonces mira, ¿qué tanto es? Uno diría, no tiene sentido sufrir por amor, ¿cierto? Porque es que de alguna manera cuando uno piensa en el amor, Alejo, uno qué dice, yo qué amo en los demás, mi beneficio, mi utilidad, mi deseo. No sé si me entendés. Pero ¿quién ama por el solo hecho de amar? O sea, sin beneficio de restitución alguna, Alejo. No sé si me entiendes. Entonces, cuando uno mira la religión, uno encuentra, digamos que uno no necesita ser muy filosófico muy filósofo para eso. ¿Sí me entendés? Eso es muy bonito. Por ejemplo, la religión dice, Jesús vino al mundo para salvar al hombre. Y si uno mira, mi querido amigo, solo salvó a uno. ¿A quién? A Barrabás. ¿Y qué hizo Barrabás? Yo me imagino que qué hizo Barrabás después de que vio que crucificaron y murió crucificado ese señor. Fue y empezó a matar a nombre de él. ¿Sí o no? Porque se sintió agradecido con él, imagínate. Ese era el patrón. Y entonces, de alguna manera, ¿qué podríamos decir? Barrabás no entendió. No sé si me entendés. No entendió.
Así es. Entonces, mira que es que en la religión hay cosas muy bacanas, Alejo, y yo creería que de eso se trata, o sea, de mostrar como otras perspectivas que pueden ser, pues, obviamente criticadas, por supuesto. Pero yo allí encuentro cosas muy chéveres también. Entonces, el rayón es eso, Alejo, es lo que tú dijiste al principio. El rayón es suspender lo que se nos ha venido enseñando en cómo deben ser las cosas. Cuando a ti te rayan, entonces el camino se interrumpe y tú no continúas en el camino. Ese es mi rayón, Alejo. O sea, yo lo que hice fue simplemente mirar lo que dijeron otros, ¿cierto? Ver lo que se está diciendo hoy en día y como ingeniero que soy, identificar dónde hay una restricción en el proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Me gustó mucho eso. Me gustó mucho. Sabes que hay algo que me hiciste recordar y que aprovecho que estás acá para pues, dejar ahí como la reflexión y el homenaje al profesor José Iván Ortiz. Ah, qué bonito. Porque recuerdo mucho que él nos decía sobre eso de la suspensión. Como eviten que la inercia del pensamiento se sumerja en la naturalidad de lo cotidiano. El que le gustaba todas esas frases así. Qué bonito. Eviten que la inercia se ponga ya, digamos, rompan la naturalidad de lo cotidiano y quizás ese es el rayón, pues como suspendamos por un momento esa inercia del pensamiento y empezamos a pensar desde otros lugares. Así que bueno, esa es la razón por la cual estamos haciendo estos espacios de conversación. Te podré volver a invitar, ¿cierto? Sí, claro. No, hablamos de otra cosa, podemos hablar de religión también, que me gusta mucho. Chévere. Podemos hablar del amor también, sería chévere, de la amistad. Y de la compasión. De la compasión. Yo creo que no, temas vamos a tener para hablar, estás súper invitado. Ya sabes dónde estamos grabando, cómo, ya conoces a Fabiana a propósito de darle una gratitud por el apoyo, por la asesoría. Y bueno, vamos a seguir conversando. Espero en próximas semanas compartirles nuestro nuevo video podcast y nuestras nuevas grabaciones. Un saludo muy especial y sigamos siendo asertivamente incómodos. Así es, mi querido amigo. Gracias, Orión, por venir. Listo, Alejo. El Rayón de Mate, un podcast para decir lo indecible.